este segundo encuentro pensado ya desde el rol del Estado, ¿sí? ¿Cuál es el aporte que hace el Estado en términos de la garantía de derechos de las infancias y las adolescencias trans? Para trabajar, y agradecemos la presencia de las 4 panelistas, hoy nos van a estar acompañando, las presento en orden, empiezo por acá, Karina De Paoli. Cari es psicóloga social, es militante lesbo-feminista y es subdirectora del Sistema de Promoción y Ampliación de Derechos de la Dirección de Mujeres y Disidencias de la Municipalidad de Santa Fe. Bienvenida, Cari. También nos acompaña, sentada al lado, Celeste Werlen. Celeste es profesora de Ciencias de la Educación, es integrante de la Dirección Provincial de Equidad y Derechos del Ministerio de Educación. Agradecemos también su presencia. A continuación está Macarena Palacini. Macarena es licenciada en Psicología, está actualmente en la coordinación del equipo socioeducativo de la región cuarta de Educación del Ministerio y es exalumna de una de las profes que integra el proyecto, que es Fer Pagura, así que nos pidió especialmente que lo digamos en su presentación, porque la docencia es esto, ¿no? Es algo del orden de la transmisión y después del volver a encontrarnos. Patricia Velázquez. Patricia es psicopedagoga y es profesora de educación inicial. Para allá las chicas de inicial, Patri estudió acá en el Normal, estudió la escuela secundaria acá y también el profesorado, que están estudiando ustedes, así que bueno, es de la casa. Y bueno, está también en la coordinación del equipo socioeducativo de la región cuarta de Educación. Así que bueno, un panel de lujo tenemos hoy en este segundo encuentro para seguir aprendiendo y como saben está habilitado el espacio para que puedan participar, preguntar y poder intervenir también. Bueno, ojalá hayan podido aprovechar, escuchar en primera persona, que es lo más importante en estas temáticas, ¿sí? Poder escuchar en primera persona, poder escuchar a aquellas personas que transitan a diario esta realidad y esta cotidianidad de ser una niñez, una infancia trans, de ser una familia trans, porque seguramente eso se lo deben haber dicho el grupo de Sadres, ¿no? Que cuando transiciona alguna de las criaturas, transiciona toda la familia. Y la jornada de hoy se llama, tíralo fuerte, el Estado como garante de derechos de las infancias y adolescencias trans. El Estado como garante de derechos de las infancias y las niñeces trans. Por lo cual, desde que las chicas me invitaron, la primera pregunta que me estoy haciendo es, ¿todo es responsabilidad del Estado? Sí. Todas las personas que estamos acá, este panel fundamentalmente somos trabajadoras del Estado. Muchas profes que ya están acá trabajando y ustedes que van a ser profes van a ser el Estado. ¿Qué tal? Entonces la primera pregunta que yo me hacía como Estado garante, ¿quién hace que el Estado sea garante? ¿Quién hace que el Estado sea garante? Nosotras, nosotros, nosotres. Porque el Estado no es una máquina o una entelequia que aparece, ¡ay, el Estado es responsable! Yo he escuchado docentes, he escuchado compañeras y compañeros trabajadores de los distintos niveles del Estado decir, el Estado está ausente. Y estaba ella, estaba él, estaba ella parado ahí. Entonces no estaba ausente. No estábamos las personas que tenemos que activar el funcionamiento del Estado activándolo. El Estado nunca está ausente. El Estado está presente u omite. Y la omisión suele ser porque las personas que encarnamos el Estado, porque en definitiva eso es,
cada uno con su responsabilidad, del presidente al último presidente comunal, no, del presidente al último representante de la comunidad del último pueblito, pasando por la policía, los médicos, las médicas, las profes, los profes, las trabajadoras y las trabajadoras, el socio, la dirección de mujeres y disidencia. Porque tenemos en este país un marco normativo maravilloso. De verdad que maravilloso. Quienes por ahí tenemos la posibilidad de andar leyendo qué pasa en otros lugares, la verdad que tenemos unos marcos normativos hermosísimos. No nos hace falta mucho más, ¿eh? Ahora, ¿por qué no funciona? Por varias razones. Pero la que más me interesa tomar es la de la acción cotidiana de quienes estamos en el territorio, que somos los que hacemos funcionar o no el Estado. Yo me puedo complicar, puedo complejizar, porque para eso el Estado es un aparato paquidérmico, es decir, grandote, pesado, lento. Y estoy hablando del Estado, quiero que quede claro que no estoy hablando de ninguna cuestión político-partidaria. ¿Sí? Estoy hablando de la estructura del Estado. Con los años, las trabajadoras y los trabajadores del Estado hemos sabido construir un elefante soberbio, con una lentitud magnífica. Ahora, así como los construimos, quienes lo podemos romper, somos nosotras, nosotros y nosotres. No hay mucha otra. Hay que encarar algunas cuestiones de proactividad y de protagonismo y de acción. Porque yo me puedo quedar sentada y hacer la plancha toda mi vida. Por alguna extraña razón, los pibes y las pibas aprenden un montón de cosas solos. O sea que hasta como docente, si quiero, puedo hacer la plancha. Entonces, la idea es que nos pongamos a pensar qué Estado vamos a encarnar. ¿Qué Estado encarnamos? Porque yo puedo decir que Argentina es un Estado recontra garante de derechos si lo pienso en los marcos normativos. Y si lo traigo a la Municipalidad de Santa Fe, les puedo decir con respecto a las infancias y a las niñeces trans, que tenemos dos ordenanzas que son fundamentales. Una es la que tiene que ver con un plan integral de acción con las infancias y las niñeces trans. ¿Me van escuchando? Sí. Yo les pido, porfi, levanten la mano, porque a mí me gusta pelear, no me gusta hablar sola acá adelante. Y la otra ordenanza es, digamos, a ver, acá sí la voy a fanfarronear. Represento a la Municipalidad de Santa Fe en este momento y la verdad que este es el primer municipio que tuvo un plan de atención integral para las infancias y las niñeces trans. Sí. Y también fue la segunda ciudad, la primera fue Rosario, que tiene un día de las infancias y las niñeces travestis, trans y no binarias, porque decimos travestis, trans y nos estamos olvidando de las personas no binarias, que son quienes generalmente además terminan de rompernos la cabeza, ¿no? Porque ¿cómo esto? Va a haber pibitas y pibitos que se sientan con una identidad diferente a lo que les pidieron que sean desde que nació. Hasta ahí es un problema. Pero cómo se nos parte la cabeza cuando nos encontramos con pibitas y con pibines que te dicen, no sé si soy varón o mujer. O soy las dos cosas. O un día me siento acá y otro día me siento allá. ¿Nos parte la cabeza, sí o no? ¿O estamos todos tan superados? Sería muy bueno si yo estoy quedando atrás en el relato, me encantaría. Pero la verdad es que cuando los sujetos, cuando las personas ponen en jaque todo nuestro esquema de conocimiento,
nos sacuden, porque a nosotras y a nosotros y a nosotres también, incluidos ellos, aprendemos estándares de respuesta. Los pensamos desde los estereotipos, desde los mandatos. Entonces, cuando algo nos pone por fuera de esos mandatos, nos parte la cabeza. Y ni qué decirles el Estado. Cuando la estructura del Estado está preparada. Vamos al recreo. Tal cual. Digo, cuando al Estado lo ponemos en una posición de tener que escuchar cosas, la primera cosa que nos sale en general a las trabajadoras y a los trabajadores es: no tenemos respuesta para eso. Porque esto siempre fue así. Nunca fue de otra manera. Cuando nosotros contestamos esto siempre fue así, estamos discriminando medio universo. Porque desde que eso empezó a ser siempre así, había preguntas que no nos hacíamos como sociedad y que no nos hacíamos como Estado. ¿Me explico? Entonces, tenemos que enfrentar, inclusive trabajadoras y trabajadores, enfrentarnos con luchas en varios ejes. Una es la precarización. El Estado es una máquina de precarizar gente. Nacional, provincial, municipal. Es una máquina de precarizar gente. Entonces está por un lado la lucha de trabajadoras y trabajadores. Pero por el otro tenemos la responsabilidad de no abandonar a quienes tenemos que garantizarle esos derechos. Y la otra pregunta es que no solo trabaja el Estado solamente en garantizar esos derechos. A partir del momento que cumplimos 18 años, todas, todos y todes tenemos la responsabilidad y el compromiso de garantizar derechos, sobre todo si estamos hablando en el marco de las niñeces trans. Que creo nos propone un ejercicio ¿Querés venirte más acá? ¿No me están escuchando? ¿Allá me están escuchando bien ustedes? ¿Me escuchan o no? Ah, sí, jetona soy. Nací bien jetona, gracias a Dios. No, gracias a mi mamá, a mi papá, la herencia genética. Dale. Que tiene que ver con el plan integral. Lo que tiene que ver con el plan integral, una de las cosas es, primero, visibilizar. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos, en general, lo que nos pasa es que no nos acordamos de que lo que no se nombra no existe. Yo, si ustedes quieren, total puedo esperar hasta mañana, 8, 8:30 me bancan en la oficina. Nos podemos quedar pensando acá qué es lo que no existe. Porque en cuantito le pongamos un nombre, empezó a existir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es visibilizar. Porque cuando ustedes ven a esas señoras mayores, si me escuchara, si tuviera la Campi acá me estaría cascoteando la cabeza. No, la Campi es una vieja activista travesti trans, ¿no? Digo, cuando vemos a los varones trans grandes, a las mujeres trans grandes, ¿por qué nunca se nos ocurrió que habían sido niños y niñas en algún momento? Nadie los escuchaba, porque no lo podían decir. Primero, porque ni siquiera ellos y ellas mismas tenían referentes que les permitieran identificarse y poder acomodar todo esto que le pasaba en la cabeza, porque tenían pito, pero le gustaban cosas de nenas. Tenían vulva y les gustaban cosas de nenes. Pero nadie se lo preguntaba
Porque vos no te preguntás lo que no tiene nombre. Una no se pregunta por, no sé, algo se nos hace presente y recién ahí nos empezamos a preguntar. Sí. Sí, ahora desde el proceso de democracia y demás, necesitamos de que esa prohibición y todo eso después. Digo, la mayoría de las personas travestis, la mayoría de las mujeres travestis, fueron altamente perseguidas en democracia. En plena democracia teníamos normativas vigentes que decían que uno no podía andar travestido por la calle. La Campi siempre cuenta, la Campi es una compañera trans que tiene 54 años y que hoy trabaja en la municipalidad gracias al cupo laboral trans que tiene la municipalidad. No nombré el cupo laboral trans, aunque debería, sí, porque también hace a la garantía de derechos, esta discriminación positiva se llama. Sí, es una discriminación positiva porque en realidad la mayoría de las mujeres y varones trans grandes no pueden acceder al laburo porque ni siquiera pudieron terminar la escuela. Porque el sistema educativo era una máquina de expulsar. Y era el sistema de salud una máquina de expulsar. Porque aún hoy siguen, no solo que a veces no te atienden por ser travesti, sino que a veces todavía el SICAP, por alguna extraña razón, no reconoce, y esto es una cuestión del sistema, no reconoce, el SICAP es un sistema, de registro de todas las personas que se atienden en salud. Las personas que hacen el cambio registral, el SICAP tampoco lo reconoce todavía. Y entonces voy, Karina, a que me atienda el médico y de repente, José. Y nosotros estamos reacostumbrados a que nuestro nombre tenga que ver con nosotros y que nadie dude de nuestro nombre. Te la regalo cuando alguien te llama de otra manera, Te la regalo cuando nadie reconoce lo que vos estás diciendo. Ya no lo pensemos en la comunidad travesti trans. Pensemos en el desconocimiento de la historia de los procesos, tanto individuales como sociales. Te la regalo, cuando alguien no reconoce lo que vos estás diciendo. Bueno, ahora pensémoslo en estas infancias. Una cosa importante es pelear todo el tiempo, porque seguramente las chicas hoy van a hablar de toda la normativa provincial que también hay con respecto a la atención y al acompañamiento de las chicas y los chicos travestis trans. Pero nos encontramos con docentes que no lo ejercen. Nos encontramos con escuelas que no lo ejercen. Nosotras estamos acompañando 3 adolescentes trans que no están pudiendo ir a la escuela porque nadie labura la temática, porque no se labura la problemática, porque no se incluye, porque se sigue poniendo el eje en lo que era, no en quién es. Desde el sistema, desde el Servicio Local de Niñez de la municipalidad, se armó un dispositivo con un psicólogo para atender las infancias y las niñeces trans. A los 3 días ya no tenía más turno. Porque en los procesos de formación nadie garantiza la formación en esta temática en particular. Entonces, no tenemos gran variedad de psicólogos y psicólogas, por ejemplo, capaces de entender esta problemática como algo nuevo. No
no porque descubrimos la pólvora, sino porque recién se le empieza a poner nombre. Entonces nos encontramos todavía con psicólogos y con psicólogas que le obligan a los padres a sostener la identidad basadas en el aspecto puramente biológico. Y dale, vamos a pensarlo 2 segundos, que a cada una de las personas que estamos acá nos obliguen a ser alguien que no somos. Y cómo inclusive desde el amor también nos encontramos con situaciones donde no permitimos que los otros sean. Les voy a invitar a que cada uno busque el concepto de adultocentrismo. El adultocentrismo, yo no soy muy académica, no soy muy amiga de la academia, esto me cuesta un montón. De hecho, la cantidad de malas palabras que yo hubiese dicho, no les puedo explicar, pero estoy tratando de medirme solo porque tengo un ojo electrónico ahí que deja testimonio de mis barrabasadas. Vamos a compartir. Me queda filmada. Por eso, no, tremendo. El esfuerzo sobrehumano que estoy haciendo. Digo, y ya me perdí también, ya que estaba. Adultocentrismo, gracias. Digo, el adultocentrismo, en pocas palabras, es esa manía que tenemos los adultos de creer que tenemos la verdad por sobre las infancias, por sobre las niñeces. No sé si me sigue gustando seguir hablando de infancias, de las niñeces. Esa maldita costumbre que tenemos de decir, ay, ¿cómo una criatura de 4 años me va a venir a decir a mí quién es? Qué soberbia la nuestra, ¿eh? Qué soberbia la nuestra. Piénsenlo ustedes como profe, desde qué lugares vamos a ir acompañando los procesos, desde qué lugares vamos a ir garantizando derechos. Porque eso vamos a hacer. Con el primer pibi que entra al aula hasta el último. Desde el primer día que engancho a laburar, no. Desde hoy que me estoy formando. Somos garantes de derechos. ¿Y de qué lado de la mecha me voy a parar? También es un posicionamiento político. Porque los seres humanos somos esencialmente políticos. No hay nada, nada fuera de nosotros, fuera de lo ideológico y fuera de lo político. Y no hablo de lo partidario. Hablo de cómo enfrento, me paro, miro, escucho y hago. Si desde la municipalidad hacemos todo perfecto, no, la verdad que no. Porque además no voy a ser partícipe de seguir bancando la fantasía de que el Estado tiene un ojo en cada lugar, porque eso es mentira. Es imposible. El Estado no tiene un ojo en cada lugar. El ojo del Estado lo hacemos quienes laburamos en el Estado. Y si no laburamos en el Estado, el ojo lo hacemos quienes nos comprometemos con acciones que tienen que ver con, desde la denuncia, si querés, para empezar poniéndonos la gorra, hasta el acercarse a preguntar, che, en mi barrio pasa esto, ¿qué onda? Yo les mentiría si diría que desde la municipalidad acompañamos de manera fantástica y maravillosa a las niñeces y a las adolescencias trans. ¿Ponemos todo? Sí, ponemos todo. ¿Tratamos de generar ordenanzas? Sí. Tratamos de generar dispositivos. Pelear con la familia cuando les pibis quieren cambiar su registro, su DNI y la familia no quiere. Buscar un abogado, una abogada, acompañarle. Ir contra la marea mientras al mismo tiempo articulamos con la familia
acompañar a familias que el barrio discrimina porque tienen un pibito trans. El barrio te discrimina. Hay que acompañar ahí, ¿eh? El Estado garantiza. Tiene la obligación de garantizar. Pero quienes hacemos efectiva esa garantía o no, somos todas y todes. Porque en definitiva el Estado, además, no somos solamente quienes trabajamos en el Estado. Este Estado argentino lo hacemos entre todos los habitantes, las habitantes y les habitantes. Pero no podemos seguir haciendo los pavotes y a mi compañera gorda no la dejaron entrar al boliche. ¿Qué onda? ¿Nos vamos del boliche? Basta ya de que la compañera o el compañero gorde se siente en una silla que se le abran las patas. Y nosotros digamos, ay, pobre. No es mucho lo que... No es mucho lo que estoy diciendo, ¿eh? No es una empresa... No vengo de Quijote contra los molinos de viento, aunque parezca. Es pensar la realidad en la que vivimos. Dejar de reproducir. Parece una pavada. Y no es que una se ponga amarga y pierda el sentido del humor, porque la verdad que yo considero que soy una tipa que tengo bastante sentido del humor, a pesar de muchas veces la mierda en la que me toca laburar o en la que nos toca estar. Pero también escucho a un doman decir que lo de hablar el idioma indio era una humorada. Porque este no es un país de negro, de ninguna manera, y mucho menos de indio, de ninguna manera. Tenemos como un máster en negación, una maestría un magíster en negación. Y en ese punto, un magíster en discriminación, aunque no querramos. Entonces, no sé por dónde vamos, yo puedo seguir hasta cuando quieran, ¿eh? Me dejan acá, yo. Pero digo, porque además yo estoy llena de preguntas también. Porque sería muy deshonesto de mi parte venir a sentarme acá con verdades. Porque la verdad que nuestra realidad es tremendamente dinámica. Nuestra sociedad es tremendamente dinámica. Y hoy estamos hablando de las personas travestis, trans, no binarias. Hasta hoy. Por eso la sigla es LGBTIQNB+. Porque en honor a la verdad, si sexualidades hay, según cuántas personas, por ejemplo, estamos habitando este lugar, no se desmayen. Pero identidades también. Por lo tanto, vaya a saber qué nos puede pasar entre nuestras identidades, nuestras orientaciones. Y por ejemplo, las personas bisexuales están re desaparecidas, parece que no hubiera bisexuales. Se caerían de Túger. Si supieran cuántas personas bisexuales hay. Todavía entramos a los lugares pensando que todo el mundo es heterosexual. Miren al lado. ¡Chan! Miren al frente nomás. Entonces, digo, perdón. El Estado tiene la obligación de garantizar. Pero esa obligación no es del orden del pensamiento mágico. No es del orden de una estructura tipo ovni, así. Viene el Estado.
No, lo de los ovnis no fue por eso. ¿Está? Es como una entelequia. No, no es una entelequia. Es algo palpable, real, concreto. Yo me toco. Me miro en el espejo. Y soy parte del Estado. Y soy garante de derechos. Si no fuera trabajadora del Estado, carajo, soy garante de derechos porque tengo más de 18. Y soy corresponsable, según el marco normativo de este país. Soy corresponsable en acompañar y en garantizar. No sé si te vamos a resolver el problema, pero vamos a pelear por la herramienta contundente de que vos lo puedas decir y que puedas ser y que puedas hacerlo de la mejor manera posible. Me encantaría pararme con la soberbia de quienes piensan que de verdad tienen muchas cosas resueltas y que todo lo que hacen lo hacen bien. Me encantaría, eso le haría muy bien a mi autoestima, tengo que decirlo. Pero no. Tenemos marcos normativos. Depende de nuestros prejuicios ponerlo en marcha. Depende de nuestras limitaciones ponerlo en marcha. Depende de nuestra lucha ponerlo en marcha. Depende de nuestro posicionamiento ideológico ponerlo en marcha. De todo eso depende que el Estado funcione, que el Estado sea garante de derechos. Pero también está la libertad de la persona que tengo enfrente. La intervención del Estado, si vamos a seguir sosteniendo intervenciones que son más bien estructuras paternalistas y tutelares, no le estamos haciendo un bien a nadie. Tutelando y haciendo por, no le hacemos bien a nadie. De la única manera que yo puedo saber que soy capaz de hacer algo es que me falte la respuesta ajena y yo tenga que construirla. ¡Ay, la falta! ¿Está? Entonces, si vamos a pensar en un Estado tutelar, si vamos a pensar como un docente, ¡ay, pobrecito, no puede, no, que no le hacemos ningún bien a nadie, ¿eh? Es como la modalidad de la chupada de media. La chupada de media no le permite crecer a nadie, porque siempre lo que hace está todo bien, porque todos te chupan la media y dicen, ¡ay, qué lindo, qué bien! Capaz que esté bueno que nos digamos, che, buenísimo, pero... Y tener nosotros el profundo acto rebelde de escuchar. Porque hoy es un profundo acto rebelde escuchar. Es un profundo acto de rebeldía escuchar. Porque oír, pero escuchar, no es cualquier verbo. A mí me cuesta un montón. Y a veces para lo que hay que escuchar, además. A mí me cuesta un montón. Pero de puro mal llevada me estoy especializando en escuchar. Porque creo que es lo que nos hace falta. Darnos el espacio de escuchar a otros. Darme el espacio de hacerme un signo de pregunta. La respuesta era fácil. Yo podía venir acá y decir, sí, che, el Estado garantiza derechos. Porque hay un marco normativo que así lo implica y así lo obliga. Pero me parecía una respuesta demasiado sencilla. Y no me gusta hablar 2 minutos, se habrán dado cuenta. Así que bueno, desde la municipalidad esto se va construyendo. Se generó por ordenanza. ¿Alguien fue a la muestra de infancias, de niñeces trans que se hizo en la estación Belgrano? No saben el profundo amor que se perdieron. Leer la historia de criaturas que te dicen, este es el autito
que mis primos me dejaban usar a escondidas de mis papás. Y para mí hoy es importante. El relato de otro que decía, el día que yo le dije a la seño que me sentía un varón, la seño me empezó a dar la tacita verde. Yo era feliz en el jardín. Con eso. Yo lloré desde que entré hasta que me fui. Porque además, les invito a buscar en las redes de varones trans, están las imágenes de lo que fue esa hermosísima apuesta. Y eso fue desde la MUNI también. Fue apoyado desde la MUNI. Esas acciones garantizan derecho, porque visibilizan. No solamente un bolsón, si hiciera falta. Que en el espacio donde funciona la Dirección de Mujeres, la concepción de espacio público, la Dirección de Mujeres funciona en el predio municipal, en el ex predio ferial, atrás de la terminal. Todos los martes, parte de ese espacio lo utiliza la organización Varones Trans para reunirse con sus familias. Eso también es garantizar derecho. Si los pibines quieren el cambio registral y el registro civil te dice que aunque los padres estén de acuerdo necesitan un abogado que vaya a firmar, pues también conseguimos algún abogado. Y eso también es garantía de derecho. Y si también, más allá del tremendo laburo que seguramente van a contar las compañeras de provincia, a veces también nos encontramos con escuelas que se niegan a garantizar ese derecho y también hay intervenciones y acompañamientos desde la MUNI para que esto sea trabajado de otra manera. Y eso también es garantizar derecho. No sé, pensémoslo. Garanticemos derecho garantizar derecho es amor también, ¿eh? Garantizar derecho es amor, y no el amor romántico. Garantizar derechos es amor. Y el profundo acto de rebeldía que podemos hacer en estos días es escuchar. Así que les invito a eso. Gracias. Yo quería empezar contándoles un poquito qué es la dirección de Equidad de Derecho, dónde está, con qué áreas trabaja. Bueno, la dirección, como les dije, se encuentra dentro del Ministerio de Educación y tenemos distintas áreas a cargo. Una de las áreas son los equipos socioeducativos interdisciplinarios. No sé si los conocen o si alguna vez los escucharon nombrar. Son equipos que están ubicados a lo largo de toda la provincia. La provincia está dividida burocráticamente en 9 regionales de educación y hay equipos socioeducativos en esas 9 regionales. También dentro de la dirección después les voy a contar un poquitito qué hacen los equipos socioeducativos, a qué se dedican. Bueno, también dentro de la dirección tenemos el área de participación estudiantil, en el que trabajamos con los estudiantes puntualmente secundarios. Bueno, recorrimos bastante la provincia, charlando con ellos, digamos, y también promoviendo justamente la creación de centros de estudiantes, que nos parece una herramienta fundamental. Por otro lado también está la coordinación de becas provinciales y está el área que se encarga, digamos, de gestionar todo lo que es el cambio registral en los documentos del sistema educativo en función de la identidad de género, ¿no? Que ahora les voy a contar un poquitito cómo fue, digamos, nuestra llegada, digamos, a la dirección, o mi llegada a la dirección y, digamos, cómo fuimos transformando lo que estaba y bueno, la resolución ahora que tenemos ahora. Bueno, para contarles un poco que los equipos socioeducativos son equipos de intervención que están compuestos por 3 perfiles, un perfil social, un perfil psicológico y un perfil pedagógico para pensar la intervención en las instituciones educativas desde esas 3 áreas. Intervienen en situaciones de vulneración de derechos que pueden ser desde problemas institucionales, como por ejemplo la convivencia escolar o las trayectorias educativas,
como así también pueden ser problemáticas vinculadas al consumo problemático, a la manifestación de intento de suicidio, por supuesto, a la identidad de género, a la vulneración de los derechos sexuales y a una gran cantidad de problemáticas. Obviamente que no trabajan soles, nosotros siempre, digamos, lo que decimos es esto, como decía Cari, el Estado somos todos y la escuela, las instituciones educativas somos los principales garantes de derechos. Así que bueno, siempre intervenimos articulando con otros organismos, ya sea organismos provinciales, organismos locales, para garantizar los derechos de las infancias y de las adolescencias. Bueno, un poco comentarles que en el 2020, cuando llegamos a la gestión, nos encontramos con, en realidad no era un área que estaba creada para trabajar o garantizar este sistema registral de cambio de identidad de género, pero sí nos empezaron a llegar un montón de, se llaman como expedientes, un montón de expedientes que ingresaban a la dirección, en donde nos empezamos a ver que había gente que había iniciado un cambio de identidad de género, a lo mejor hace un año, y que ese expediente estaba dando vueltas en lo que es el Ministerio de Educación. Entonces, bueno, como estábamos iniciando la gestión, empezamos a indagar qué pasaba, qué resolución había, qué existía dentro del Ministerio de Educación y qué es lo que solicitaba, porque lo que veíamos, por ejemplo, era que había una persona que quería cambiar su título secundario, pero no teníamos, por ejemplo, ni un teléfono, ni un mail como para poder contactarnos y poder decirle, che, te falta documentación, che, acá falta un determinado documento o me falta una información para poder cambiar, digamos, en los títulos. Entonces, bueno, ahí nos enteramos que había una resolución que salió justo con la ley de identidad de género, pero que era una resolución que obviamente estuvo enmarcada en su momento, pero que más que facilitaba, obstruía el cumplimiento de la legislación que ya estaba vigente, porque se pedían muchos documentos. O sea, la persona tenía que presentar el DNI rectificado, tenía que presentar el título secundario. Muchas personas no tenían el título secundario, lo extraviaron, lo perdieron, el título primario, si lo querían modificar, tenían que presentar la partida de nacimiento, todo eso tenía que estar certificado por tribunales. Entonces, bueno, ahí empezamos a pensar cómo hacer para que toda esta burocracia que a todos nos cuesta un montón, digamos, ir a hacer un trámite, que te pasen por un lado o por el otro, que sea, digamos, algo que facilite, que garantice, digamos, lo que ya establecía la Ley de Identidad de Género, que dice bien en el artículo 12, al solo requerimiento de la persona se debe garantizar el cambio registral, y además, digamos, que sea un acompañamiento humano. Así que creamos un área encargada de hacer estos cambios registrales, que nosotros siempre decimos que no es solamente una mera herramienta administrativa, sino que es muy importante, digamos, que estas gestiones estén acompañadas y que la persona en un tiempo de 2 o 3 meses pueda tener el título con su nombre, porque, como decía Karen, la importancia de ser nombrado, ¿no? Y de tener el título con tu identidad. Entonces, bueno, creamos, están ahí en los folletitos que tienen, una resolución nueva que sea más accesible, digamos, a las personas, que la persona pueda llenar un formulario que está colgado, lo pueden buscar dentro de su portal de educación, hay una pestañita que se llama Cambio Registral y Identidad de Género, pueda llenar ese formulario a mano o lo pueda llenar en la compu, le saca una foto del DNI y ahí directamente nos manda un mail y que podamos iniciar el trámite. Entonces pasamos de 1 año y medio que tardaba un expediente, que nadie lo seguía, en 2 o 3 meses la persona puede tener su título secundario con su nombre. Y bueno, también lo importante es que, o sea, la visibilidad de esta política pública es que del año 2020 al año 2021 aproximadamente se hicieron 20 cambios registrales, y en lo que va del 2021, que salió la resolución, al 2023 ya llevamos hechos 252 cambios registrales en toda la provincia de Santa Fe.
Así que eso para nosotros es súper importante, que la burocracia del Estado no limite, digamos, el ejercicio del derecho a la identidad, sino que lo facilite. Bueno, en este sentido, digamos, nos contactamos con distintas escuelas y esto también nos permitió que las escuelas se empiecen a interesar instalar la temática también un poco, ¿no?, de la identidad de género. Muchas escuelas mandan mail preguntando acerca de cómo hacer, no solamente para gestionar el trámite, sino también para acompañar a las infancias y a las niñeces trans. Entonces, en este vínculo con las escuelas, nosotros le podemos mandar, digamos, los distintos documentos, las leyes, y bueno, en ese contexto también yo trabajo con las chicas, o sea, coordino todo lo que es el equipo socioeducativo centro-sur de la provincia. Al haber un área que se encarga del cambio registral, también empiezan a haber demandas sobre intervenciones, o sea, intervenciones acerca de la identidad de género, cómo acompañar, por ejemplo. Entonces, nosotros también articulamos mucho con la organización Varones Trans, que todo el tiempo, sé que no le quieren reconocer la identidad, bueno, vamos a las escuelas, hablamos. Así que bueno, en ese sentido también, digamos, como que se realizó una apertura de lo que es la identidad de género, y bueno, ahora las chicas les van a contar un poco más de situaciones que hemos trabajado, pero digamos, es amplio, digamos, las intervenciones. Hay escuelas que acompañan mucho, como decía Cari, esto de que quienes hacemos efectivo la garantía de los derechos somos todos, y eso lo tenemos como primer eslabón, digamos, somos todos quienes garantizamos el derecho y el acceso a la identidad de género. Cuando vamos a las escuelas, eso es lo principal. Hay escuelas que acompañan mucho. Recuerdo, por ejemplo, una situación en donde la familia, sobre todo el papá, no acompañaba, y la escuela se puso como garante de derechos y ayudó, digamos, a que el padre pueda entender, digamos, el proceso por el que estaba pasando el adolescente, y bueno, y ahí, digamos, acompañar a este adolescente. También, bueno, con las chicas elaboramos una guía de orientaciones, que son unos lineamientos para acompañar a las escuelas, porque muchas veces cuando también vamos a las escuelas nos encontramos con que nos preguntan, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos con los baños? ¿Y cómo le decimos a los padres, a las otras familias, ¿no? Hay mucho desconocimiento, mucho miedo. Generalmente son los adultos que tenemos más resistencia que los estudiantes. En casi todas las situaciones que intervenimos, con los cursos no hay ningún tipo de problema, digamos, sino que siempre, digamos, la duda, el miedo está de parte de los adultos. Así que bueno, en esa guía, en esos lineamientos, lo primero que decimos, como decía Katy, es escuchar. O sea, tenemos que escuchar a las infancias, a las adolescencias, trabajar con los mitos, ¿viste? Hay mucha circulación de, no, bueno, están en la adolescencia, no saben lo que quieren, ¿no? O bueno, es un niño, no tiene muy en claro. Bueno, ahí poner un parate y decir, no, los niños, los adolescentes son sujetos de derecho, tienen que ser, digamos, escuchados, y también se tienen que respetar sus procesos, porque es esto, ¿no? Hablando, Cari, que decía lo del adultocentrismo, tenemos mucha esa mirada a la hora de intervenir, y siempre se piensan las soluciones de la parte de los adultos y nunca se hace parte al niño, a la niña, al adolescente para pensar, bueno, ¿qué querés? A ver, ¿cómo querés ser nombrado? ¿Cómo te acompañamos? Nosotros siempre hacemos mucho hincapié, y bueno, las chicas hacen, a los primeros que entrevistan, digamos, son a los estudiantes. Existe la ley de identidad de género, como sabemos. En el artículo 12 habla del trato digno. Ese es un artículo que nosotros reforzamos mucho, porque está esto de decir, bueno, acepto la identidad de género, pero si no tiene el cambio en el DNI, y ahí empieza toda la pelea, por así decir, no, bueno, o sea, el cambio en el DNI no importa, la ley lo establece, y aparte la ley establece, tenemos que garantizar el derecho
la persona, su identidad se llama tal y le tenés que garantizar eso y tenés que modificar el legajo, tenés que modificar el listado, tenés la potestad para modificar SIGAE, que es el sistema en donde están todos los y las estudiantes de nivel secundario y nivel primario. Así que bueno, en eso hacemos como mucho hincapié. Y bueno, en la actualidad estamos avanzando, queremos modificar esta resolución que es el 955 porque en esta resolución nosotros realizamos el cambio de identidad de género, pero a las personas que han modificado su DNI, ¿no? Entonces, si bien estamos avanzando en decir las escuelas pueden modificar el SIGAE y si no lo pueden modificar porque el alumno viene de otra escuela o el alumno o la alumne, lo podemos modificar nosotros desde la centralidad y eso lo estamos haciendo de hecho. Creemos que, bueno, tenemos que garantizar también y tiene que estar regulado eso, o sea, tiene que decirlo en algún papelito, aunque después nosotros garanticemos ese derecho porque es importante. También el año pasado hicimos los primeros DNI no binarios, también hubo que hacer, digamos, dentro de la burocracia del Estado otro trámite porque había dos géneros, el masculino y el femenino, así que impulsamos también estos cambios. Y bueno, también estamos haciendo una guía de orientaciones, ahora que va a salir pronto, en donde la identidad de género tiene, digamos, un apartado propio y, bueno, para establecer los lineamientos que nos parecen importantes. Espero no haberme olvidado de nada, no sé si quieren hacer alguna pregunta, yo igual les quería leer para terminar, traje un libro. Bueno, ahí las chicas después le van a comentar algunas situaciones, algunas intervenciones que realizamos en las escuelas, cuáles son las dudas, cuáles son las preguntas, eso es importante, pero bueno, quería terminar leyéndole un textito de Susie Shock, que es una activista, una poeta, una cantante, como se define ella, transsudaca, que habla de las infancias y de acompañar a las infancias, digamos, de las infancias diversas. Esto es un librito que se llama Crianzas. Y bueno, esto dice así: alas. Esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, no tengo miedo. Esta es la canción de cuna para Uriel y para los y las niñas de un nuevo tiempo. Esos y esas que vienen bailando mientras la canto y bailando la escuchan. O sea, esos que traen sus cuerpitos bien despiertos y a mano. Algo de eso que se va soltando. Eso que de la prisión y de la represión se va soltando. Por eso amo la película de Elliot sobre ese niño que quiere bailar danza clásica y el papá lo humilla, lo avergüenza y él tan alado, tan libre, le gana la batalla a todo. Él baila así como le nace en el alma y su cuerpo se anima a que le digan mariquita o que le digan que los varones no hacen eso. Él se sube a su cuerpo y baila y ya está creando otras formas de ser. Así que bueno, gracias. Bueno, un poco teniendo en cuenta el título del panel, el Estado como garante de derechos, y en el marco de los 40 años de democracia, me parece relevante mencionar la importancia de estar conversando sobre la identidad y la identidad como derecho. Algo fundamental en la constitución del psiquismo de toda persona, de la subjetividad. Y en este punto mencionar que uno de los grandes antecedentes para la promulgación de la Ley de Identidad de Género lo constituye el movimiento de madres y abuelas de Plaza de Mayo, cuyos hijos e hijas y nietos y nietas fueron privados del derecho a la identidad y fueron criados en el desconocimiento y la falsedad sobre su origen, sobre su familia. Una ley de identidad de género que se materializa por la lucha colectiva, dije recién, de las madres y abuelas, y también particularmente por el colectivo LGBTIQ+, que podemos agregarle más, como dijo Karina. Y ante estos movimientos sociales que pudieron transformar ese dolor y ese sufrimiento
para poder salir a la calle y hacer escuchar su voz. A estos movimientos todo mi respeto y admiración. Esta pequeña introducción que hago ya da cuenta que podemos pensar la identidad tanto desde el derecho, desde el psicoanálisis. Bueno, la presentación decía que mi formación es desde allí, desde la historia, desde los movimientos sociales. Pero volviendo a pensar este panel ante futuros y futuras docentes, vuelvo a este encuadre que realizaba Celeste del trabajo que hacemos en los equipos socioeducativos, ¿sí? En relación al derecho a la identidad, ¿sí? Entonces, quería transmitirles, bueno, qué se trabaja desde el dispositivo del equipo, qué desde la escuela, cuyo cimiento está, digamos, se constituye en garantizar el derecho a la educación, ¿sí? Ese es el cimiento del Ministerio de Educación, de la escuela como institución. Yo traía, que después lo empecé a revisar con esto que transmitía Karina, traía, digamos, este concepto de infancias en plural, y ahora me deja pensando Karina que ella dice, bueno, hablemos de niñeces en plural también y no de niñez. Que podemos tomar el de niñeces porque infancia, justo estaba buscando en el celular que etimológicamente la palabra significa el que no habla, ¿sí? Entonces me pareció interesante tomar el de niñeces trans y poder pensar el rol docente ante estas niñeces, ¿sí? Teniendo en cuenta en la época que nos encontramos, en el contexto en el que habitamos, ¿sí? Como docente se tiene un rol pedagógico y ese rol pedagógico no es sin considerar la capacidad de pensamiento y de decisión de los niños, niñas y adolescentes. Esto ya lo postula la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de 1990. Esto lo relacionaba con el concepto que también nos hacía revisar Karina de adultocentrismo, ¿no? Ya en 1990 la Convención nos decía esta capacidad de pensamiento y decisión de las niñeces. Esto se postula porque cuando estamos en la escuela y estamos ante situaciones en las que pensamos que tenemos dudas, que no sabemos por dónde, qué, cómo será, es importante la escucha. El alojar eso que se escucha, el volver a la teoría, a lo que está publicado, a lo que estudiamos, a ese autor o a esa autora que leímos en nuestra formación, y también en comentarlo con otros y con otras, ¿no? Cuando nos pasan situaciones en la escuela que no sabemos qué, cómo. Es escuchar y acompañar, ¿sí? Y siendo muy respetuoso de los tiempos y los procesos de cada niño, niña y adolescente, sin precipitar a nada, sino una escucha, un acompañamiento y al no quedarse solos ni solas ante eso. Quería contarles que con Celeste trabajamos una situación de una escuela de gestión privada, confesional, una niña trans cuya docente manifestó que luego de la transición ella se encontraba más alegre, más participativa, que antes, la docente decía, antes era un niño que no sabía bien qué le pasaba, que no jugaba tanto, que era muy introvertido, pero cuando pudo expresar que se autopercibía como niña, fue como liberador de ese estado. Es interesante porque a nivel de pares, ¿sí? En el aula, esto no generó ningún tipo de resistencia, no generó ningún tipo de burla o de comentario. Pero sí apareció la resistencia en los adultos de la institución. El primer conflicto que apareció fue en el uso del baño.
Al principio, la niña seguía ingresando al baño asignado al género masculino. Entonces, ahí se escondía hasta que salgan todos los varones y cuando salían todos los varones, ella rápido salía para que nadie la viera salir del baño de varones. Después, digamos, cuando otros compañeros de la escuela que no conocían de su transición preguntan: che, ¿por qué entra una nena al baño de varones? Ella ahí decide que no iba a ir al baño toda la jornada escolar, que iba a esperar a llegar a su casa. Esto la alerta a su mamá porque dice: no le va a hacer bien a su salud que no pueda ir al baño en toda la jornada escolar, esto no está bien, esto no puede ser así. Entonces ahí, digamos, se hace el primer contacto con la escuela y una de las salidas que encontraron fue, bueno, que vaya al baño que estaba adaptado para personas con discapacidad. Ahí la niña muy bien refiere que ella no necesitaba usar un baño adaptado porque no tenía ninguna discapacidad. Entonces, por último, lo que se propuso es que, bueno, que asista al baño asignado a las niñas, pero no en el horario de recreo, sino durante clases, durante la hora de clase, que ella ahí salga al baño, porque es un momento donde nadie va a observar eso, ¿sí? Esto constituye un ejemplo de lo que como escuela podemos hacer, acompañar a cada niño, niña, niñe, ¿sí? En lo que desea, en lo que solicita, en lo que elige. Y en el momento y tiempo que lo puede expresar y que necesita hacerlo. Esto, digamos, también teniendo en cuenta nuestra posición como adultos en la escuela, ¿sí? Como adultas, específicamente como docentes, un rol que conlleva a una simetría necesaria para una función central en el acompañamiento del desarrollo de las niñeces, ¿sí? Yo acá postulo que hay una asimetría de conocimiento, de poder, pero que esa asimetría tiene que ser en relación a acompañar el desarrollo de esas niñeces, ¿sí? Escuchándolas. Para finalizar, me gustaría compartirles, cerrar con una frase de la bella Loana Berkins que dice: en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, desde mi parte les voy a compartir una experiencia, ¿sí?, de escucha, y me voy a sumar a esto que dijo mi compañera, te lo robo, me voy a quedar con esto, profundo acto de rebeldía. Y bueno, también lo escribí porque me parece importante no perderme en alguna de las palabras que más que nada en esta situación sucedieron. Algunas las transcribí directamente, como las escuché, y la idea es que, bueno, como quien dice, vayamos a la cuestión, ¿no?, al punto, a la situación de que nos pasa todos los días, diariamente. La compañera, bueno, leía esa poesía, y vos también, Maca, esa frase tan linda, y lo que voy a leer en realidad es algo de todos los días que nos pasa, es una realidad, como decía la compañera. La siguiente situación la recibimos desde la dirección de Que Hay Derecho, a través de Celeste, que nos comunica por un correo que una mamá envía hablando de su hijo, un alumno de una escuela de nivel primario de gestión pública de una localidad cercana a nuestra ciudad. La señora mamá, junto a su hijo, que se autopercibe como Juan, semanalmente concurrían a Santa Fe para participar de grupos de ayuda y contención de las infancias trans. El pedido de nuestra intervención como equipo socioeducativo era escuchar a esta mamá que comentaba algunas situaciones de discriminación que ocurrían en la escuela a donde concurría su hijo Juan. Le hemos puesto ese nombre aleatoriamente.
A partir de la escucha se organiza una reunión con el equipo directivo de la escuela donde asiste Juan, supervisora de la misma, docente de Juan, la señora mamá y desde la coordinación del equipo presente. Es importante mencionar lo que nos ha comentado la mamá de Juan y la preocupación que ella nos transmitió con relación a algunas acciones desde la escuela. La señora puntualizaba que realiza los reclamos a la escuela, ya que es en ese lugar donde han surgido situaciones que entiende que no son las mejores para cuidar a su hijo. Comenta que cuando se acercaba el cumpleaños de Juan, solicita dentro de un grupo de WhatsApp de padres el estado de sus compañeros y compañeras con las fechas de cumpleaños, a fin de no superponer su festejo con el de algún otro u otra compañera. Ese grupo tiene a una mamá de administradora, quien se encarga de pedirle a la docente titular dicha nómina. Cuando se comparte la misma en el grupo, la señora mamá de Juan observa que su hijo figura como María Juan, lo que considera que era una falta de respeto hacia su hijo. También da a conocer que una docente que pertenece a la escuela ha hecho algunos comentarios sobre su hijo en el ámbito privado que no corresponderían hacer. También reclama la reestructuración del baño de la escuela, ya que Juan no se siente cómodo en ellos, por lo que muchas veces evita realizar sus necesidades fisiológicas en la escuela. Si bien él, en un primer momento, recurría al baño de nenas, un día fue cuestionado por niñas compañeras mayores y desde ese día decide asistir al baño de varones. Pero cuando observó que sus compañeros usaban los minitorios, le dio pudor y ya no pudo ingresar. Bien. Posibles puntos para pensar con la escuela, en principio, y acá bueno lo abro para que todas podamos ir, todos y todas y todos podamos pensar. Si dentro del PEI, que es el proyecto institucional de la escuela, está contemplado el trabajo transversal de lo que es la ESI. ¿Cómo se trabaja con la ESI? ¿Cómo es la comunicación de las familias y la escuela? Y también entre las familias. Las miradas, construcciones y deconstrucciones sobre la identidad de género. Los prejuicios o preconceptos desde docentes para la familia de Juan y para con Juan. La mirada de las otras familias sobre Juan. La mirada de compañeros y compañeras sobre Juan. La mirada de la mamá de Juan y Juan. Esta mamá nos estaba diciendo que a ella también le fue y aún le sigue siendo difícil acompañar a Juan, pero que lo seguiría haciendo en la medida que cree que no se lo respete en sus decisiones, sentimientos y percepciones. Que también ella ha tenido que aprender a reconstruir sus propias miradas sobre su hijo. El costo psíquico de vivir una vida oculta es altísimo. No poder expresar quién sos y cómo te sentís afecta a todas las áreas de la vida. Acompañar es más simple de lo que parece. Significa habilitar un espacio para la expresión de las necesidades y deseos de las niñeces para que lo de rendirle cuentas a las normas sociales pasa a un segundo plano. El desafío es grande, implica cuestionar la heteronomia, la organización básica de la sociedad occidental. Ningún delito. El problema no es el niño o la niña, el problema muchas veces es la transfobia. Y agregarle que el problema también es tal vez el miedo que nos invade frente a lo desconocido o lo nuevo. Y finalmente les voy a compartir un mensaje que recibimos de la mamá de Juan. Te quería agradecer de todo corazón por la reunión de ayer. Siento que fue importante para todos. Perdón, pero me acuerdo y me sensibilicé. Agradezco por involucrarse en nombre de Juan también, mamá de Juan.